Buenas tardes, amigos de Costa Rica. Les habla Carlos Aguasaco desde la ciudad de Nueva York con este trasfondo del metro, una imagen que hice un día hace ya 10 años en el que me encontraba solo en el tren y dije, bueno, voy a hacer esta imagen y con esta imagen los quiero saludar, les quiero enviar un abrazo, mostrarles mi contexto, mi realidad y agradecerle a Norberto Salinas y a Susana Poveda y a todo el equipo, obviamente, del Festival Internacional de Poesía de Costa Rica por esta amable invitación. El día de hoy voy a presentar una charla que lleva como título Poesía Hispanoamericana del siglo XXI, Estética, Temas y Problemas de nuestros días. Y esa charla busca pues, traer atención sobre algunos elementos de la poesía contemporánea que creo merecen más atención. Voy a entonces a compartir mi pantalla, les pido que tengan algo de paciencia mientras hacemos ese proceso técnico. Y también espero que eventualmente pueda yo recibir preguntas a través del chat o mensajes o emails. Bueno, lo primero que quiero decirles es que mi nombre es Carlos Aguasaco, como dije antes, trabajo como subdirector del Departamento de Estudios Interdisciplinarios de The City College of the City University of New York, como se ve en la pantalla. Y bueno, ahí están mis datos de contacto. Espero que se animen a contactarme o a escribirme las personas que quieran. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son varios. Vamos a hablar de la relación entre tecnología y poesía. Vamos a hablar de trabajo y poesía. ¿La poesía es un trabajo o todo trabajo es poesía o que hay alguna coincidencia o diferencia? Vamos a hablar de una herramienta teórica que yo he tratado de desarrollar llamada el empirismo conceptual y el idealismo para acercarme a algunos poetas. Y luego de algunos poetas que considero serían de interés para diferentes públicos. En este caso, Roberto Fernández Iglesias, William Ospina, Irene Santos y William Aco. Como les digo, me encantaría recibir preguntas. Lo primero, la relación entre tecnología y poesía. Tenemos que recordar que el lenguaje es una tecnología. Todo lenguaje, todo código es una forma de tecnología. Y no solamente el lenguaje hablado, la escritura es una tecnología que se establece después de haberse establecido el lenguaje hablado. Es decir, la oralidad precede a la escritura. Cuando la escritura se impone, como nos explica Paul Sumter alrededor del siglo XI, como el elemento primordial de nuestras sociedades, de las organizaciones sociales, de Occidente por lo menos, em, se comienzan a hacer libros y esos libros para el año 1450 eran más o menos 30.000 libros, porque los libros se hacían a mano, se copiaban a mano. Había un trabajo que era ser copista en un lugar que se llamaba Scriptorium y se hacían los libros a mano. En 1450 la imprenta de Gutenberg sale a la luz y para el siglo XVI, es decir, más o menos 150 años después, ya hay entre 10 y 12 millones de libros. Y esa multiplicación de la disponibilidad de información genera también unos cambios. Por ejemplo, muchas más personas tienen acceso a la información, a los libros, y por lo tanto muchas más personas también aprenden a leer. Hay una expansión de la lectura y hay una transformación de la lectura en voz alta que eventualmente se va a convertir en la lectura mental que hacemos todos hoy en día. Comenzamos entonces, quiero mostrarles algunas imágenes mientras les leo un texto que preparé. Los poetas del siglo de oro vivieron la transición entre la llamada Edad Media y la época moderna. Sin duda sus poemas estuvieron marcados por una experiencia de cambios constantes que para entonces se percibía vertiginosa. A partir de 1492, las sociedades europeas tuvieron que acostumbrarse a la idea de que el planeta era 3 veces más grande de lo que pensaban. El mundo era 3 veces más diverso y 3 veces más complejo. Nuestras sociedades en América Latina, en las Américas, también tuvieron que acostumbrarse a lo mismo. Para nosotros también el mundo se hizo muchísimo más grande y muchísimo más complejo. Quizá de una forma mucho más terrible que para los europeos, porque nosotros fuimos de alguna forma, mm, de una forma fuimos atropellados por la civilización europea, así que, o las civilizaciones europeas. Así que en ese orden de ideas, para las personas que vivían en América, la situación fue incluso más grave.
lo más sorprendente. Entonces, los poetas como Garcilaso de la Vega, que vivieron entre 1498 y 1536, como Francisco de Quevedo, que, que vivió entre 1580 y 1645, y Luis de Góngora, que vivió entre 1561 y 1627, vieron desde la península ibérica las consecuencias gastronómicas de la llegada del tomate, la patata, el maíz, el ají y el chocolate a Europa. Sor Juan Inés de la Cruz, que vivió entre el año 1651 y el año 1695, vivió desde la Nueva España, lo que hoy se considera o se conoce como México, la consolidación de la llamada época barroca. Desde la periferia del imperio, Sor Juana supo sobreponerse a los ataques del obispo de Puebla y produjo una obra que hoy se encuentra entre las más importantes de nuestra lengua. Con la expansión del imperio español, la burocracia de la corte se hizo cada vez más grande y la disponibilidad de nuevas plazas burocráticas aumentó las posibilidades de empleo para los letrados. Sí, un imperio que se expande requería entonces también personas que tuvieran la capacidad de llevar a hacer las cuentas del imperio y por lo tanto adquirieran esa tecnología de la escritura. Además de la multiplicación exponencial de la biodiversidad, el ensanchamiento de la tierra y el crecimiento incontrolable de la maquinaria imperial, estos poetas disfrutaron de la avalancha informativa representada en la proliferación de libros impresos en la imprenta de tipos removibles desarrollada por Gutenberg en 1450. De la difusión de textos manuscritos se pasó a la publicación en serie. El número de lectores potenciales y de escuchas, recordemos otra vez que los libros se leían en voz alta, creció tanto que sus efectos sin duda cambiaron el rumbo de la historia. Veamos, se estima que antes de la aparición de la imprenta de Gutenberg había unos 30.000 libros, como dijimos antes, circulando en Europa y que para la entrada del siglo XVI había entre 10 y 12 millones. ¿Y cuáles son los efectos que pudo tener esta avalancha de cambios constantes en la poesía del siglo de oro? Pues aunque este no es un espacio para proponer una respuesta completa a una pregunta tan amplia, y además que cualquier intento que se haga corre el riesgo de convertirse en una simplificación de un tema muy complejo. No obstante, podemos tomar como ejemplo dos sonetos del llamado Carpe Diem horaciano, escritos por Garcilaso y Góngora respectivamente. Que Carpe Diem significa goza, aprovecha el día, es la invitación a aprovechar la vida, a aprovechar el día, a ser ahí, a vivir el día. El Carpe Diem horaciano, escritos por Garcilaso y Góngora respectivamente, y fijémonos en la representación que hacen de la brevedad y la vertiginosidad del cambio. Lo que quiero señalar acá en estos sonetos es cómo los poetas de esta época comienzan a sentir que hay unos cambios muy vertiginosos. Antes de esta modernidad temprana, el tiempo se movía más lento, por decirlo de alguna forma. Garcilaso de la Vega, soneto 23. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Ese soneto de Garcilaso nos hace pensar en esos versos que he resaltado allí. Y ahora vamos a ver el de Góngora, el de Luis de Góngora. ¿Qué dice? Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente al lilio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que el clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola trocada,
se vuelva, mas tú y en ello juntamente, en tierra, en polvo, en humo, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Bueno, entonces ahora volvemos sobre mi texto. Y nos dice que, digo yo, que independientemente de sus referencias clásicas, estos dos sonetos describen muy bien la vertiginosidad de y la inevitabilidad del cambio. Hay unas frases imperativas que dicen, coged de vuestra alegre primavera y goza cuello, cabello, labio y frente, que invitan casi a actuar en el mismo momento de la anunciación o la lectura. Es decir, estos poetas le están diciendo a sus contemporáneos, es ahora, vivir es algo que hay que hacer ahora. El narratario, o sea, la persona a la que se le habla en esos poemas, es un lector ideal de estos textos y se entiende, es una persona joven a la que se le advierte que en algún momento se va a cambiar el oro en plata, es decir, se va a envejecer, el cabello se va a convertir en canas. El tiempo es para los hombres como la gravedad para las rocas. O sea, digamos, lo que hace que la piedra caiga es la gravedad y lo que hace que los hombres, digamos al fin, es el paso del tiempo. Y para eso entonces quiero llevarlos a una reflexión. El poeta Vicente Huidobro, que vivió entre el año 1893 y 1948, nos tiene un prefacio a su libro Altazor, eh, que es una versión muy contemporánea del símil que hemos estudiado antes en Garcilaso y Góngora. Y dice, vamos cayendo, cayendo de nuestro cenit a nuestro nadir, y dejamos el aire manchado de sangre para que se envenenen los que vengan mañana a respirarlo. Adentro de ti mismo, fuera de ti mismo, caerás del cenit al nadir, porque ese es tu destino, tu miserable destino, y mientras de más alto caigas, más alto será el rebote, más larga tu duración en la memoria de la piedra. Entonces la pregunta aquí es ¿en qué se parece la situación de los poetas del siglo XXI a la de los autores del siglo de oro? Esa es la pregunta que cualquier persona que esté viendo esta charla se haría. Y, por ejemplo, si tomamos como ejemplo a los escritores nacidos a partir de la década de los 70, que están entre los 40 y los 50 años, en cuestión de comunicaciones, estos escritores han vivido la emergencia de las telecomunicaciones vía satélite, gracias a la manipulación de las órbitas geoestacionarias. Eso está más o menos alrededor de 1974. Las líneas telefónicas han dado paso a las redes de teléfonos móviles. Antes las líneas tenían cables, ahora hay más teléfonos móviles. Los mimeógrafos y el papel carbón han sido reemplazados por las máquinas fotocopiadoras. Antes, cuando se escribía a máquina, había que poner un papel carbón para copiar. Las máquinas de fax rápidamente son desplazadas por los archivos adjuntos en los correos electrónicos. Las máquinas de escribir han dado paso a los computadores personales y ahora a los teléfonos móviles, obviamente. Las cartas y los telegramas se convierten poco a poco en correos electrónicos y mensajes de texto. Cada vez hay menos comunicación análoga. Entonces ahora quiero yo citar un poema corto de José Emilio Pacheco, que vivió entre los años 1939 y 2014. En su momento, ese poema representó un canto a la magia de las telecomunicaciones. Yo todavía recuerdo el momento en que leí por primera vez este poema en una revista en el siglo XX. Recuerdo la impresión que me causó cuando lo leí en Bogotá el 18 de agosto de 1996. Y sin embargo, ahora este poema, que en su momento era tan actual, hay que leerlo como una ironía o como una reliquia de anticuario. El poema se llama Fax. Es probable que muy pocas de las personas que me están viendo ahora, que me están escuchando, siquiera sepan que es una máquina de fax. Fax, de José Emilio Pacheco. El fax vino en tinieblas desde el mundo de ayer. Algo giró en el aire y se imprimió en el espacio. El impulso eléctrico envió señales al termopapel, engendró calor
que se volvió letra y fantasma. Leí con miedo el fax, leí con miedo en el fax, perdón, una carta de hace 20 años.